Voy a pedir abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer en el capítulo 27, dos versículos, versículos 50 y 51. Cuando lo tenga me indica con un amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Dios los bendiga, hermanos, pueden sentar, tomen su lugar. Doy gracias a Dios, hermanos, porque ya después de muchos meses voy a volver a predicar la palabra del Señor. Gracias al Señor porque nos permite estar en este lugar. Hermanos, derivado de esta pandemia, yo creo que es algo que está muy de moda, ¿verdad? Mucha gente dejó de asistir a las iglesias, mucha gente cristiana dejó de asistir a las iglesias, y aún en estos días todavía mucha gente no regresa. Por ese motivo, muchos de los mensajes que se dan hoy en día, pues aquí y en otras iglesias que al menos he tenido conocimiento, son de exhortación. ¿Por qué exhortación? Porque pues mucha gente se enfrió, desafortunadamente se enfrió con esto de la pandemia. Ahora ya lo veo por el Facebook, ahora ya lo veo por las vías, ¿cómo se llaman? Las redes sociales. Y pues mejor aquí en mi casita tranquilo, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, hermanos, eso pues no nos da a nosotros la seguridad de que estamos bien con Dios y nos empezamos a enfriar. Por eso es necesario asistir a la iglesia. A la predicación de esta noche, hermanos, la he titulado voy a hablar, hermanos, no voy a hablar de exhortación esta noche. Esta noche vamos a hablar de bendición, de lo que el Señor nos da, de lo que el Señor siempre. Vamos a hablar, y el título de esta predicación le he puesto: el gran privilegio de recibir la infinita misericordia de Dios. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué relación tiene el título con el versículo o los versículos que leímos? El significado que tiene esto, hermanos, es que mucha gente, la impía y algunos cristianos, no saben o no pueden no entienden cuando nos decimos que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a pagar nuestros pecados y a curar nuestras enfermedades. Porque la mayoría de la gente que está en la doctrina que profesan ahorita, la mayoría de la gente, no se les dice esto, no se les explica a detalle. Y aún peor, hermano, algunos que otro cristiano tampoco lo sabe. Entonces, pues eso ocasiona de que la gente, como no sabe qué es lo que el Señor vino a hacer, qué significa el momento de que Él murió en la cruz del Calvario, la gente minimiza esto. Y desafortunadamente, pues se la pasan haciendo otras cosas, como adorando otros ídolos, adorando vírgenes, adorando santos, haciéndole homenajes a gente mundana y pagana. Y el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pues la mayoría de la gente no lo entiende. Y entonces, hermano, para poder entrar en contexto, vamos a explicar de dónde viene esto, o poder entenderlo un poco. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 16 al 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Y en Génesis 3, del 3 al 5, dice: mas el fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. La serpiente, como todos sabemos, hermano, era Satanás. Se acercó a Eva y le dijo:
Pues tú come, no pasa nada. Como hoy en día, hermanos, sucede lo mismo. Ahorita sucede lo mismo y se acerca a Satanás y nos dice: no, hombre, no vayas al culto, no pasa nada. Que acabo como quiera lo ves en internet. No vayas aquí, no hagas esto, vea aquello. Y sigue engañando al hombre. Le dijo la serpiente a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo del bien y el mal. Órale. O sea, aparte le dijo: vas a ser igual que él, vas a conocer el bien y el mal. Ya me imagino yo a Eva como que le brillaban los ojitos y digo: ah, caray, eso me suena bien, es bueno. Entonces dice la palabra en Génesis 3 del 23 al 24, porque aquí en este versículo, como nos dice, Satanás engañó al hombre. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, no completó ello, pues ella comió y aparte le dio a Adán: ten, para que comas tú también, para que seamos iguales. Igual que nuestros días, hermanos. Ellos oyeron la voz de Satanás, desobedecieron la voz de Dios. ¿Y qué pasó? Dice Génesis 3 del 23 al 24: y sacólo Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero el Señor, hermanos, en su infinita misericordia no los mató físicamente, pero murieron espiritualmente. Murieron espiritualmente. Debido a esta desobediencia, el Señor impuso una ordenanza que de ahí en adelante todo el hombre que pecare tenía que hacer sacrificios, holocaustos, para que le quitara el pecado que había cometido. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Aquí el Señor tuvo que sacrificar animales para cubrir su cuerpo que estaba desnudo. El Señor, hermanos, aquí mató unos animalitos, les hizo con las pieles, les hizo su vestimenta, porque ellos, al momento que comieron del fruto del árbol del bien y el mal, se dieron cuenta que estaban desnudos. Esa inocencia que tenían antes de hacer eso, ahí quedó. Ahí quedó la inocencia porque desobedecieron la palabra del Señor. Entonces, de ahí en adelante, cada vez que pecaran, tenían que ver un sacrificio o un holocausto para la expiación de sus pecados. Dice la palabra, por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 1, del 4 al 5, dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y santificábalos, y levantase de mañana y ofrecía holocaustos conforme a todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía sacrificios todos los días. De ahí quedó instituido los sacrificios cada vez que la gente pecara. Posteriormente, después de que el Señor sacó al pueblo de Egipto, lo oficializó estos sacrificios y le dio la autoridad a los levitas de hacerlos. Dice en el libro de Levítico, del 1 al 5, del 1:5, dice: entonces degollará al becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está en la puerta del tabernáculo del testimonio. Y para expiar los pecados del pueblo, el Señor les ordenó que sería una vez al año. Aquí dice Levíticos del 16 al 32 al 34: y hará reconciliación el sacerdote que fuera ungido y cuya mano hubiere sido llena
para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestimentas de lino, las vestiduras sagradas, y expiará el santuario santo y el tabernáculo del testimonio, expiará también el altar y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo para expiar a los hijos de Israel y a todos los pecados una vez al año. Y Moisés lo hizo así como Jehová lo mandó. Quedó instituido los holocaustos, los sacrificios, cada vez que el pueblo pecara. El lugar, hermanos, donde se efectuaban estos sacrificios era el tabernáculo. El lugar estaba dividido a grandes rasgos por la puerta, por el atrio, por el lugar santo y el lugar santísimo. Este lugar santísimo era el lugar donde estaba el arca del testimonio, donde estaba el propiciatorio. Era el lugar donde eran cubiertos los pecados por la sangre derramada del inocente sacrificio. Solo el sumo sacerdote, hermanos, aquí entraba al lugar santísimo una vez al año, el día de la expiación. Llevaba la sangre del macho expiatorio para la remisión de los pecados del pueblo, y así borraban las iniquidades del pueblo pecador. La división del lugar santo y del lugar santísimo se cubría con un velo, una cortina, el cual solo el sumo sacerdote podía abrir una vez al año. Y la fabricación de este velo, hermanos, fue una orden del Señor que se ve en Éxodo 26 del 31 al 33. Y harás también un velo de cárdeno y púrpura y carmesí y de lino torcido. Será hecho de primorosa labor con querubines, y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de sitim cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación, el lugar santo y el lugar santísimo. El propósito de este velo, o cortina, era evitar la entrada de personas excepto el sumo sacerdote, el cual podía entrar solamente una vez al año, el día de la expiación. La única manera que el sumo sacerdote podía permanecer vivo en ese lugar era dispersando la sangre del cordero sacrificado, como lo dice Levítico en el capítulo 16, en el versículo 2 al 3. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Con esto entrará Aarón en el santuario con el becerro de la expiación y un carnero del holocausto. Había una condición, hermanos, había una condición. Solamente tenía que entrar una vez al año, el sumo sacerdote, no podía entrar nadie, y el velo hacía la división. Este velo, hermanos, era un velo precioso, como lo muestra aquí la palabra, en donde habla de cómo estaba fabricado. Dice que tenía un espesor como de 4 pulgadas, de tal manera que si 2 personas se colgaban de arriba con una espada de una de cada lado, no lo podían cortar. Y el propósito de este velo era mantener, hermanos, al pueblo alejado del lugar santísimo, ya que el hombre pecador no podía acercarse a Dios en esos tiempos, más que solamente por los medios que estaban establecidos, por medio del sumo sacerdote. Pero el Señor, hermanos, que es justo y soberano, le plació quitar esa ordenanza. Pero para eso tenía que ser un sacrificio también, porque Él así lo había puesto en el origen, un sacrificio. ¿Y qué hizo? Mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, en el cual ahí no nada más perdonaba los pecados del hombre, hermanos, los quitaba. Y aparte de que los quitaba, nos daba salud, porque también, como lo dice su palabra, quitó nuestras enfermedades, quitó nuestras dolencias. Al momento que el Señor murió en la cruz del Calvario, y dice la palabra, por eso el Señor, cuando expiró en la cruz del Calvario, dice la palabra en el versículo que leímos, en Mateo 27, 51. He aquí el velo del templo se rompió en 2, de alto a abajo, no se abrió de arriba hacia abajo, como era cuando entraba el sumo sacerdote, de arriba hacia abajo. Solamente Dios podía hacer eso, hermanos. Se rompió, y en ese momento
quedó abierta la comunicación directa, hermanos, del hombre con el Señor. Se quitó eso. Por eso ahorita, hermanos, como todo esto mucha gente no lo conoce, pues ¿qué hace la gente, hermanos? Voy a ir a la iglesia porque voy a ir a confesarme. ¿Con quién se confiesa? Con un hombre. Porque no conocen esto, hermanos, porque no se lee la palabra, o sea, desconocen. Entonces desconoce eso, entonces hacen las cosas como lo hacían en aquel tiempo, sin saber que el Señor ya vino, ya fue el sacrificio perfecto, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre carmesí para perdón y quitarnos nuestros pecados, hermano. Y solamente, hermanos, una condición nos pone el Señor, como lo dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí está la clave, que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este texto, hermano, lo nombramos mucho, lo decimos mucho, pero si usted se pone a analizarlo bien, dice, para todo aquel que en Él cree. ¿Qué significa que en Él cree? Dice el Señor, si me amas, mi palabra guardarás. O sea, mucha gente que usted ve en la calle o en donde quiera, familiares que no quieren nada con Cristo, dice, no, yo creo en Dios, pero no hacen lo que dice su palabra, hermanos. No hacen. Entonces, ¿creen en realidad? Pues claro que no. Entonces, tenemos que creer para poder tener ese beneficio, esa bendición que el Señor nos da. Así también, hermanos, como lo dice Isaías 53, en el versículo 3 al 5, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese, hermano, el precioso sacrificio que hizo nuestro Señor. Y la gente lo desprecia. La gente adorando a no sé quién. Lo tienen en segundo o en tercer término. Adoran a todo mundo, hermanos, menos al Señor. Oiga, se muere un artista, homenajes y todo el mundo rindiéndole tributo. Es increíble, hermanos. Me quedo sorprendidísimo de cómo la gente está tan ignorante así. Bueno, diré, pues es que no conocen al Señor. Pues sí, posiblemente, hermanos. Pero no creer, hermanos, hay uno que otro cristiano que también de repente hace cosas así. Miren, hermanos, estamos hablando de la infinita misericordia. El Señor, cuando anduvo aquí en la tierra, hizo muchos milagros. Yo cuando he platicado con compañeros de trabajo y les trato de compartir, hablo de los milagros, hermanos, y la gente, ¿qué cree que me dice? Ahora ya no, esos milagros fueron hace 2000 años y ahorita ya no. Desconocen, hermano, desconocen y no te dan entrada porque no, mira, déjate explico, mira que no. Yo tengo mis creencias, yo tengo mi religión, a mí no me digas, no me hables de estas cosas. Déjame a mí, yo seguir una vez platicando con un compañero de trabajo, me dice, no, mira, yo no me meto con lo tuyo, tú no te metes con lo mío porque yo voy a seguir danzando. ¿Sí? Así me dijo. Dijo, toda mi familia hemos danzado desde toda la vida. Entonces, ¿qué oportunidad? Pues no hay ninguna oportunidad, hermano. No te dan chance, ¿verdad? Y pues libre uno de su sangre, porque pues estás como a ver cómo lentas, pero no te dan chance. Mira, hermano,
Antes de convertirme yo vi muchos milagros. Antes de convertirme yo nunca he visto milagros. Porque cuando uno es impío, cuando uno anda en el mundo, hermanos, pues no lo ves, eso no lo notas. Dice la palabra de Dios en Marcos 3:5 en el versículo 35. Hablando aún él, vinieron a casa del príncipe de la sinagoga, diciendo: tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Y tomando la mano de la muchacha le dice: talita cumi, que si la interpretares muchacha, a ti te digo, levántate. Luego la muchacha se levantó y andaba, tenía 12 años, y se espantaron de grande espanto. Esto sucedió, hermanos, en el tiempo de Jesús. Es un milagro. Oh, hermano, pero cuando yo llegué a esta congregación, ya hace cerca de 16 años, que llegas así todo como que no crees en nada y luego de repente sí crees. Platicando con los hermanos aquí, me entero de que hay un testimonio, hermano, de un hermano aquí que tuvo un accidente y me dice: yo morí 2 veces. ¿Cómo, hermano? No te lo creo. Sí, morí 2 veces. Y mira, ¿quién lo hizo? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Cuando uno no sabe del Señor, hermano, desconoce todo esto y lo empiezas a ver y empiezas a ver, y ha habido infinidad de milagros, hermanos, infinidad de milagros. O sea, yo el tiempo que tengo aquí no es mucho, son 16 años, pero la mayoría hemos visto muchos milagros, hermano, muchos milagros. Dice el Evangelio de Lucas 8:2: y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Aquí habla de una persona que había estado endemoniada. Hermanos, en un sábado de oración, hace ya muchos años aquí en la iglesia, yo estaba muy nuevo, estábamos orando, yo estaba, como siempre me siento por aquí, y por allá empezó una hermana a revolcarse en el piso. Entonces los hermanos de más tiempo, que tenían más tiempo, pues empezó a oír ahí voces: oye, ¿qué está pasando? Y la hermana ya, y se fueron los hermanos de más tiempo, los más antiguos, vamos a decirlo así, no por no decir los más viejos, ¿verdad? Y se fueron a orar por ella. Yo estaba asustadísimo, hermano, asustadísimo, porque no sabía qué estaba pasando. Hasta después, ya que pasó eso y me di cuenta, me dice: no, hermano, es que la hermana está endemoniada, pero no sabía nadie, sino que en la oración, como estaba sintiéndose la presencia de Dios, el diablo empezó a enojarse, se empezó a enojar. Oye, hermanos, no podían entre 3 agarrar una acá y orando por ella y otros orando por los hermanos que estaban orando por ella. Yo no había visto eso nunca. De rato, hermano, se acabó todo. La hermana como que se desmayó, se quedó ahí acostada, la sentaron en la silla y fue libre. Fue libre. Oye, hermano, yo me fui ese día, ese sábado de oración, el pastor se va a acordar, él estaba ahí arriba. Yo me quedé asustadísimo, hermano. Dije: ¿qué fue esto? Hasta de que después que me explicaron, no, mira, es que decía así. Dijo: ay, y qué bueno que no te arrimaste a orar, porque no todo el mundo puede orar. Decía nuestro hermano Ramos, dice: los demonios son como corriente de alto voltaje, y si no estás bien así espiritualmente, se te pueden brincar a ti. No, pues uno no sabía, yo ni siquiera me arrimé, yo nomás estaba de lejecitos viendo. Pero sí estuvo. Yo no sabía eso, hermano, yo no lo conocía. Entonces vas leyendo la palabra y vas viendo lo que sucede, y vas viendo los testimonios. Dice, y ves lo grande, infinita y misericordia de Dios. Dice también, hermanos, y por último, una cita dice en Juan 8:4. Dice el maestro: esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y enderezándose de Jesús, no vio a nadie más que a la mujer. Díjole: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Quién te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más.
Así, hermanos, yo aquí en este tiempo que he estado he conocido testimonios de hermanos, de hermanas que estaban en las drogas, en el alcoholismo, en fornicación, y el Señor, hermanos, aquí los cambió. El Señor aquí los transformó. O sea, ¿qué más queremos, hermano? ¿Qué más queremos? O sea, es grandísimo, es grande la misericordia del Señor. Dice el Señor en el Salmo 105: porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y en el Salmo 86:5: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Fíjese, hermano, no tenemos otra cosa más que pedirle al Señor que nuestro corazón, rendirnos a Él. Oye, ¿será muy difícil eso? Sí, hermanos, a veces es muy difícil. A mí se me decía muy difícil, pero cuando tú te empiezas a meter con Dios y cuando empiezas a tener un trato con Dios, como me pasó a mí. Yo, hermanos, en aquel tiempo, antes de que me pusiera y me metiera bien aquí con el Señor, estuve enfermo, hermanos, a punto de morirme. Estuve internado en la clínica 25 con una enfermedad renal. Y yo, en serio, hermano, yo ya no la veía, ya sabía, yo pensaba que me iba a morir. Y yo todavía decía: los médicos me tienen que salvar, me tienen que curar, porque por eso estudiaron. Y tómale un mes, 2 meses y nada. Y yo mal, hinchado. Estuve ahí en la clínica 25 internado. Me decía mi esposa: estamos pidiéndole a Dios por ti en la iglesia, pero necesitas tú también pedirle. Yo la ignoraba, hermanos, porque pues cuando uno no cree nada, pues no cree nada. Pero una tarde, hermanos, ahí en el hospital, ya era tanto mi aflicción de la enfermedad que ya tenía. No sé cómo le hice, hermano, porque yo no sabía orar, yo no sabía nada de nada. Y le dije al Señor: ayúdame, no puedo más, ayúdame. Y tampoco le dije: si me sanas yo voy a seguirte. No, porque mucha gente dice: no, si me sanas yo voy a seguirte. No, yo no lo condicioné. Solamente lo único que hice fue pedir: ayúdame porque no puedo más. Todos mis hijos en ese tiempo no estaban grandes, estaban chicos. Dije: ayúdame. Oye, hermano, a partir de ese momento en que yo me humillé al Señor, empecé a mejorar. O sea, este es algo, hermanos, que jamás lo había visto yo, jamás lo había visto. Entonces yo lo puedo platicar porque yo lo viví. O sea, a lo mejor te platiqué de otros hermanos que esto y que lo otro, pero ellos más que nada son los que pueden platicar de viva voz, pero yo de esto sí lo viví. En ese momento, hermanos, de ahí duré una semana en el hospital y salí de ahí. Y ya nunca más, hermano, volví a tocar un hospital, al menos para internarme. O sea, claro, voy a mi chequeo y todo lo que usted quiera y mande, pero para internarme no. El Señor ahí me sanó. Y lo más importante, hermanos, me salvó. Me salvó, que es lo que la gente, es lo que tenemos que valorar. Tenemos esa oportunidad de salvación. Pero no lo entiende mucha gente. A mí me decían los doctores: oiga, pues va muy bien, le está haciendo efecto a la medicina. Está bien, ellos confían en su medicina, ¿verdad? Dijo, pero yo le digo una vez, ¿verdad? O sea, usted 5 años, 6 años más y se me hace que va a tener que ocupar diálisis. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué haces? Estamos hablando en el 2005. Ahorita ya estamos en el 2021. Y gracias al Señor, aquí sigo, hermanos, sano, porque el Señor hizo un milagro en mí. Su infinita misericordia fue conmigo,
Me sacó del lago cenagoso donde estaba, me trajo y me dijo, vente para acá. Yo no puedo, hermanos, negar al Señor. Yo no puedo dejar al Señor porque sería injusto, sería después de lo que Él ha hecho conmigo. Dice Mateo 7, capítulo 7, del 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por cualquiera que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se abrirá. Así me pasó a mí, hermanos. Yo sin tener nada con el Señor, yo sin saber nada de la palabra de Dios, nada. Solamente lo que hice fue pedirle. Me humillé al Señor y el Señor obró. Dice el Salmo 23:6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor, hermano, nos da la oportunidad de obtener el pasaporte a la patria celestial al terminar nuestro peregrinaje en este mundo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Creer en nuestro Señor, tener al Señor en nuestro corazón, entregar nuestra vida a Dios, ser una nueva persona, seguir su palabra, vivir en santidad, trabajar para su obra, mantener nuestro testimonio limpio, sin mancha, compartir y predicar el evangelio a todo aquel que no lo conoce. Son requisitos. Nuestro pastor nos lo ha dicho, y nada es gratis. O sea, también tenemos que dar, también tenemos que ofrecer. Pero mire, hermano, todos los beneficios que nos da el Señor. Perdón de mis pecados, salvación y la oportunidad de obtener la vida eterna, y un día poder estar con Él. Tenemos al Espíritu Santo que nos asiste. Sanidad. Sé llenos del Espíritu Santo. No padecemos de hambre ni necesidades básicas, hermano, porque dice su palabra que el Señor no nos va a dejar. Dice, no he visto que mendigue pan, o sea, un hijo que mendigue pan. Y tenemos paz en nuestros corazones, hermanos, y muchos beneficios más que el Señor nos da. Termino este mensaje, hermanos, con un versículo en Efesios 2, del capítulo 4 al 5, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios les bendiga, hermanos. Este es el mensaje que teníamos para esta noche, y aquí hay un altar al que quiera venir a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te doy gracias, Señor, porque me permitiste, Señor, predicar un poco de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tu infinita misericordia sigue vigente con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por esa bendición. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú haces, Señor, con nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Su trono de gloria, sabiendo su porvenir, prefirió morir en el Calvario, demostrando su amor por mí. Aleluya. Si no es su amor, el mar se cuesta, el sol no da luz, el cielo no es real
hemos